Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, EPFAC, y contamos con el apoyo de la corporación ASIS International e Incontec. Durante esta semana abordaremos distintos temas relacionados con los pilares teóricos de la seguridad integral. El día de hoy damos apertura al tema funciones de cumplimiento de las organizaciones a cargo del doctor Steven Kogler, quien es un ingeniero industrial de profesión de la Universidad de los Andes y cuenta con certificado ISO 31000 por la organización PCB de Canadá. Asimismo, está calificado como el auditor líder ISO 37001 en sistemas de gestión antisoborno por el Incontec. El doctor Kogler cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión integral de riesgos, gobierno corporativo y cumplimiento, auditoría interna y consultoría en control interno, proyectos y portafolios de inversión. Ha tenido a su cargo funciones de gerencia de riesgo y auditoría interna en entidades financieras y no financieras. Actualmente es miembro del Comité de Gobierno ISO en Colombia, del Comité de Gobernanza ISO en Colombia. Al final de la videoconferencia se contará con un espacio de 15 minutos para resolver sus inquietudes. En dado caso que no se pueda dar respuesta a sus preguntas por el tiempo, en la sala de chat indicaré el correo electrónico del doctor Kogler, quien les responderá muy amablemente a la menor brevedad. Sin más preámbulo, doctor Kogler, el escenario es todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Primero que todo, pues quisiera, bueno, compartirles, pues, digamos, la intención de compartir todo este conocimiento y la experiencia que hemos desarrollado en temas de gestión de cumplimiento y hablar sobre lo que es esa función de cumplimiento en la organización. Como decíamos hace un momento, por favor vayan reservando sus preguntas para el final. Creo que logísticamente es más fácil. Y bueno, espero pues que sea pues de su completa agrado esta presentación y sea de generación de valor para ustedes. Vamos a hablar en primera medida un poco sobre el contexto de la corrupción en el mundo. Creo que para nadie es un secreto, pues todos los escándalos y la situación de corrupción en el mundo actual, y más ahora con todo este tema de la pandemia, ha sido, digamos, uno de los elementos que las organizaciones mundiales e internacionales están poniendo el ojo. Es el tema del aumento de la corrupción en esta época de pandemia. Para esto quisiera ilustrar un poco como la situación actual y quiero mostrarles para esto el índice de percepción de la corrupción de 2019. El índice de percepción de la corrupción, para los que no estén familiarizados con él, es un índice que anualmente genera la organización Transparency International y recoge información de 180 países del mundo y sobre la percepción de lo que está ocurriendo en cada país en términos de corrupción. No es una medición de la corrupción como tal, porque medir la corrupción es un tema muy complejo, pero sí trata de capturar la percepción que tienen diferentes grupos de interés en los diferentes países sobre cómo se está comportando la corrupción. El mapa que están viendo en pantalla muestra cómo es ese índice de corrupción para 2019, donde muestra África, América del Sur, Centroamérica y gran parte de Asia en un escenario pues muy rojo, y Europa, Australia y Norteamérica pues con unos mejores índices. Esto pues en primera no quiere decir que en esos países amarillos no haya corrupción y no quiere decir pues que sean limpios, pero indudablemente las prácticas o las prácticas indebidas en los países de menor desarrollo son mucho más visibles
o hay mucha mayor percepción de ellas que países más desarrollados. Cito a lo que dijo Delia Ferreira, que es el chair de Transparency International, sobre la gran conclusión de este informe que ellos emitieron a principios de 2020 con el informe de índice de percepción de corrupción de 2019. Dice, los gobiernos deben abordar con urgencia el papel corruptor de grandes aportes en el financiamiento de los partidos políticos y la influencia indebida que ejercen nuestros sistemas políticos. Y esto pues deja entrever cómo el tema político y los intereses políticos y los intereses de ocupar cargos públicos o de tener transacciones con entidades públicas es uno de los grandes aspectos generadores de corrupción en el mundo. En el caso de Colombia, el puntaje es 37, el puntaje se mide de 0 a 100, Colombia obtuvo un puntaje de 37 y un ranking de 96 sobre 180, es decir, con un puntaje bajito, 37 sobre 100, Colombia ocupa un ranking más o menos en la mitad de los países, del total de los países evaluados. Y vamos a ver un poco es el comportamiento de otros países de la región. El puntaje promedio, también para que ustedes se den una idea, es 46 puntos sobre 100. Es decir, en promedio todos los países o la percepción de corrupción en el mundo es inclusive más bajo, ¿cierto?, que el 50% del puntaje posible obtener, ¿cierto? Lo que no es un muy buen indicador. Este cuadro que ustedes ven en pantalla se refiere al puntaje que obtuvieron varios de los países de la región en el tiempo, 2017, 2018 y 2019, donde vemos que un país como Chile, ¿cierto? Que digamos en la región siempre se ha mantenido como de los mejores índices de corrupción, con 67 puntos se ha mantenido en el tiempo, donde vemos una Argentina que a pesar pues de la situación política que vive Argentina y económica, en cuanto a percepción de la corrupción en puntaje ha mejorado, de 39 pasó a 45 en 2019, igual que Ecuador. Colombia en 2018 tuvo una disminución en puntaje de un punto y la recuperó para 2019. Panamá tuvo una disminución para 2019. Llama la atención, por ejemplo, Brasil, que estando en 2017 en 37 puntos, bajó a 35 y se mantiene, ¿cierto? Como uno de los aspectos, digamos, de alerta en Brasil. Y por Venezuela, pues por Venezuela se mantiene pues un puntaje muy bajo. Venezuela está entre los 5 países con el peor ranking en el mundo, ¿cierto? Pues todos sabemos pues el contexto de Venezuela. Y respecto a la posición global, entre los 180 países, pues a Chile, que se mantiene en su puesto 26, a pesar de que el año pasado disminuyó un puesto. Vemos cómo Argentina también, así como mejoró su puntaje, mejoró su posición. Un país como Colombia se mantiene en el puesto 96, pero vemos también cómo Panamá y Brasil disminuyeron significativamente o pues varios puntos en su posición para 2019. Que también pues es un indicio pues de estos, de un país, pues, Brasil como un país, digamos, importante, digamos, entre comillas, potencia para Sudamérica, pues va disminuyendo en estos niveles de corrupción. Y Venezuela, pues, ni hablemos de Venezuela, pues siendo uno de los 5 países, digamos, que está en el peor ranking, pues digamos, se mete también en una de las posiciones más bajitas. Y aquí ya un poco saliendo al resto del mundo, vemos cómo es el comportamiento de este índice
en los continentes. Tenemos un Europa del Este y la Unión Europea con un puntaje de 66 en promedio, donde tenemos el puntaje más alto es el Dinamarca con 87 y el puntaje más bajito es Bulgaria 43. Y fíjense que ese puntaje muy tan bajito de Bulgaria no se compara inclusive con los niveles promedio de los puntajes en el mundo. Vemos un África-Europa y perdón, y el Medio Oriente con puntajes rojos, una América con un anado muy jalonado por lo que es Norteamérica, igual que Australia. Rápidamente quisiera repasar digamos, esas 7 recomendaciones que nos deja el informe de Transparencia Internacional frente pues, a las conclusiones. Primero, habla sobre el tema de manejo de conflictos de interés y mira cómo y hace la recomendación a los gobiernos de cómo deben formular políticas asociadas al control de intereses financieros o de otro tipo de funcionarios del gobierno para que estos elementos de conflictos de interés y no solamente siendo o durante su periodo de funcionarios públicos, sino también en los periodos subsiguientes a los funcionarios públicos, digamos, a su calidad de funcionarios públicos, no afecten esos o no tengan impacto sobre esos cumplimientos indebidos. La segunda recomendación es frente al control del financiamiento político. Y aquí pues una conclusión es que todo el tema de financiamiento de campañas políticas se vuelve pues un remolino y una bola de nieve de que se necesita dinero para financiar campañas y después vienen los compromisos obtenidos en esas campañas y pues que tienen que devolver favores y pagar esos compromisos ya estando, digamos, en los cargos. Y eso, pues, es un foco de corrupción importante que está llevando, digamos, a los países a estos niveles que estamos viendo. El tercer elemento es el tema de integridad electoral. Y la recomendación es a los gobiernos que deben asegurarse por el desarrollo de las elecciones, que sean libres y justas y prevenir y sancionar todo el tema de compra de votos y campañas de desinformación, ¿cierto? Que son altos generadores de corrupción y pues generan, digamos, también estas actuaciones indebidas. El cuarto elemento es el tema de regulación de actividades de lobby y dice pues que los gobiernos deberían promover el acceso abierto y significativo a la toma de decisiones y consultas, más allá de tener que acudir para poder lograr cierta influencia o ciertos beneficios legales, obviamente, ¿cierto? Sin tener que acudir a prácticas indebidas. El quinto y el sexto habla sobre el tratamiento preferencial y habla que los gobiernos deben crear mecanismos para garantizar la prestación de servicios y asignación de recursos públicos que no estén ligadas por ningún tema de favorecimiento y que no sean asociadas con digamos, el favorecimiento de grupos de intereses particulares. Y el sexto habla sobre empoderar a los ciudadanos para proteger las libertades civiles y derechos políticos, ¿cierto? Y que los ciudadanos también puedan involucrarse en la sociedad en cuanto a, o para que sus derechos sean protegidos, ciudadanos, activistas, denunciantes, periodistas, para poder también ser denunciadores de información frente a actos de corrupción que se estén cometiendo y poder, digamos, también tomar acciones al respecto. Y el séptimo, que es el último
habla sobre los controles y balances y dice que los gobiernos deben promover la separación de poderes, fortalecer la independencia judicial y preservar controles y balances para que entre estos diferentes poderes públicos eh, para poder asegurar que estos procesos, esta toma de decisiones, esta asignación de recursos también sea de la forma más transparente. Entonces, a grandes rasgos, estas son esas 7 recomendaciones que saca Transparencia Internacional en su informe de 2020. Está disponible en Internet, en la página de Transparency International, para el que quiera acceder a mayor información más detallada, ahí están los informes. Son bien interesantes y, digamos, hay información muy detallada por país e información histórica que ha recopilado esta organización. Ya habiendo hablado sobre el contexto de gobierno corporativo y gestión de cumplimiento, de corrupción, quisiera entonces abordar ya lo que es temas de gobierno corporativo y gestión de cumplimiento y algunos conceptos pues, que están asociados y desde los cuales parte todo el programa de cumplimiento en una organización. Lo primero que quiero compartir es el concepto de lo que es la integridad, que está compuesto por temas digamos, transparencia y cumplimiento. Frente al tema de ética, se refiere, hace la referencia a lo bueno y lo correcto del comportamiento humano, es decir, lo que está bien o lo que está mal. Y eso de lo que está bien y lo que está mal, pues es algo que determina la sociedad como tal. Claro, hay diferencias entre algunas sociedades, entre algunos elementos, y por eso es muy importante cuando se hace gestión de cumplimiento en una organización, entender el contexto social y el contexto cultural que existe en las geografías que estamos desarrollando la gestión. Y a partir de ahí, la misma sociedad se encarga de plasmar todos estos elementos de cuáles son los comportamientos permitidos o no permitidos, lo bueno y lo malo, en lo que es la ley, ¿cierto? Y que la ley trata pues de recoger todas estas reglas de lo que está permitido y no está permitido, e inclusive determinar las sanciones para aquellos que incumplan estas reglas. Y el segundo elemento es el tema de la transparencia y es actuar, digamos, o actuar y decidir de una forma clara y coherente. Ser ético y ser transparente. Cuando un pícaro es pícaro de frente, ¿cierto? Sin esconderse, pues es un pícaro transparente, pero no es una persona ética definitivamente. Entonces es muy importante considerar estos 2 elementos dentro del desarrollo del programa de cumplimiento y establecer cuáles son esos principios éticos que van o que rigen el comportamiento de las personas en la organización, pero también cuáles son esas actitudes o esa visión de transparencia que tiene la organización, Y eso tiene que ver con elementos del manejo de la reputación. El mundo ideal es cuando una organización se muestra tal como es y que la realidad, ¿cierto? Es la misma o es igual a la percepción de la realidad que tienen los grupos de interés, que es lo mismo pues que la reputación, ¿cierto? Entonces, la reputación está asociada con la percepción que tiene un tercero de una organización o de una persona. Entonces, el mundo ideal y el mundo transparente es cuando esa percepción de la realidad es igual a la realidad de una organización o de una persona. Entonces, vienen estos 2 elementos que se conjugan con este tercero, que es el elemento de cumplimiento. Y el elemento de cumplimiento, como está definido en la norma en la 19.600, Sistema de Gestión de Cumplimiento, es satisfacer todos los requisitos obligatorios y voluntarios de la organización. Es decir, cómo una organización se cumple, valga la redundancia, con esa definición de comportamientos buenos
con esa definición de comportamientos permitidos, con esas actuaciones de transparencia en el desarrollo de las operaciones, ¿cierto? Para, y asimismo, cumplir pues con los elementos legales externos pues, de contexto en la organización. Y por lo tanto, esos compromisos obligatorios, que puede ser ley, ¿cierto? Pago de impuestos, cumplir con los compromisos comerciales, ¿cierto? Cumplir con, digamos, la ley en general como compromisos externos, pero también cumplir con esos requisitos internos que son los comportamientos que ha definido la organización como tal para el desarrollo de sus operaciones. Y ahí entran en el concepto de cumplimiento no solamente los temas de riesgos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, pues que uno típicamente ve en un programa de cumplimiento, pero también esa visión, digamos, más amplia de lo que es cumplir todas esas normas y regulaciones que rigen a una organización. Y estos tres elementos, ¿cierto? Cuando una organización es ética, cuando una organización actúa de forma transparente y cuando una organización satisface todos los requisitos obligatorios y voluntarios, ¿cierto? Se convierte en una organización íntegra. Y desde esta manera, y a partir de esta definición de integridad, es que se desarrolla todo el marco de buen gobierno o de gobierno corporativo en una organización y, digamos, desarrolla el programa de cumplimiento para verificar y monitorear que todo este tema de integridad efectivamente se esté cumpliendo en la organización. Los programas de cumplimiento deberían tener un enfoque con pensamiento basado en riesgos, como la 9001 versión 2015 tiene, ¿cierto? Introdujo el pensamiento basado en riesgos, así como los sistemas de gestión ambiental, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo tienen un enfoque basado en riesgos. Los programas de cumplimiento también lo tienen y de esta manera se integra en lo que es ese gran sistema de gestión de riesgos en la organización. Un poco trata de mostrar esa integración de cómo es el tema de los programas de cumplimiento integrado en una gestión de riesgos, donde en una organización típicamente encontramos los riesgos estratégicos, que son esos riesgos de alto nivel, orientados a velar por la sostenibilidad en el tiempo de la organización, ¿cierto? Y que es la sombrilla de todo el desarrollo de la gestión de riesgos en la organización, donde encontramos también los riesgos financieros asociados a riesgos de mercado, muy orientados a los temas de manejos de tesorería, de volatilidad o variación en temas de divisas, por ejemplo, donde encontramos el riesgo de liquidez, que pues, habla sobre la capacidad de la organización de cumplir con sus organizaciones, y los riesgos que pueden estar asociados, donde está el riesgo de crédito, que está asociado a que mis deudores, ¿cierto? Le paguen a la organización lo que les deben. Digamos, los bancos pues, son los que más están expuestos al riesgo de crédito de su negocio, ¿cierto? Pero también las organizaciones pues, que venden sus servicios o sus productos, pues que sus clientes les paguen lo que les deben. Entonces, digamos, esta es una clasificación típica de riesgos financieros. Por otro lado, están los riesgos operativos, que están asociados a todo digamos, el entendimiento de los problemas o las pérdidas o los eventos que puedan ocurrir por fallas en procesos, personas, tecnologías de la información, infraestructura o eventos externos. Y este es un riesgo, los riesgos operacional, pues es un riesgo que está muy transversal en todo tipo de operaciones, algunas con unas exposiciones mayores que otras, dependiendo de su naturaleza, pero en general todas las organizaciones a través de toda la organización están expuestas ante riesgos operativos. Y aquí es donde en los temas de riesgo operacional entran, digamos, a relacionarse los estándares de 9001 de sistemas de gestión de calidad, o los temas de seguridad de la información, o los temas de seguridad y salud en el trabajo, de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, que están asociados a todos estos riesgos operativos, pues que es uno de los riesgos más amplios que se gestionan en las organizaciones.
Y por otro lado están los temas de riesgos de cumplimiento, que riesgos de cumplimiento, como mencionaba hace un momento, aborda todos esos elementos de cumplir los requisitos internos y externos de la organización. Sin embargo, en nuestros, digamos, en los países de nuestra región, típicamente los programas de cumplimiento o los sistemas de gestión de cumplimiento están siendo, digamos, orientados en primera instancia hacia la gestión de riesgos de fraude, de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgos de conflictos de interés, riesgos de competencia leal o temas de leyes de competencia en los mercados y a riesgos de corrupción, que dentro de estos se clasifican o digamos, se definen como tipologías los riesgos de soborno, todo el tema de tráfico de influencias y otros riesgos de corrupción que están tipificados como tal. Entonces, y el tema pues de riesgos de cumplimiento está pues muy direccionado por la ISO 19600, que es una norma pues que actualmente es una guía de implementación para gestionar el cumplimiento en las organizaciones. Se está trabajando para que sea una norma certificable y donde está la ISO 37001, que ya es una norma pues es específica para gestión antisoborno, pero es una norma pues que ya muchas organizaciones se están preparando y han optado por obtener la certificación de sus sistemas de gestión antisoborno. Entonces, digamos, y así se integra lo que es los riesgos digamos, de cumplimiento en lo que es la gestión integral de riesgos en una organización. Pasemos ahora ya a lo que es el programa de cumplimiento, retomando un poco esa definición de lo que es la definición de integridad y cómo la organización, entonces, adoptando esos conceptos de ética, de transparencia y de cumplimiento, empieza ya a definir cuáles son esos comportamientos y esas formas de administrar la organización considerando estos aspectos. Y es donde aparece entonces en la tarima lo que es el código de buen gobierno. Digamos, ¿qué elementos son los que típicamente considera el código de buen gobierno? Primero, pues habla sobre el gobierno de la sociedad, ¿cierto? Cómo esos órganos de gobierno de la organización deben administrar la sociedad, cuáles son las prácticas que la administración debe respetar para el administrar y gestionar la organización. Habla sobre la junta directa o los consejos. Los elementos desarrolla pues los reglamentos de cómo deben actuar, cómo deben comportarse y empiezan a incluir también los temas de manejo de conflictos de interés en los directores y administradores, para prevenir precisamente que estos conflictos de interés puedan conllevar a actuaciones indebidas. Entonces ahí es donde reglamentan todos cómo se debe reportar un conflicto de interés, cómo se debe administrar o gestionar el conflicto de interés, cuándo se debe reportar, ¿cierto? Entonces, cómo se trata, regula todos estos elementos, lo que a nivel de junta directiva y sus comités. Habla también de los deberes y derechos de los directores y habla, digamos, hay elementos ya desde el punto de vista de cumplimiento sobre cómo los directores tienen derecho a pronunciarse, derechos a abstenerse de tomar una decisión y dejar documentado cuando no se está de acuerdo con alguna actuación o alguna decisión de la organización, ¿cierto? Para también en su actuación no hacer parte de algo que le parezca indebido con lo que no está de acuerdo, ¿cierto? Y es explícitamente determinado como un derecho de un director. Habla de la conducta de los funcionarios y pues habla pues de manera muy general lo que es que las personas en la organización deben comportarse como buenos hombres de negocios basados en la ética, ¿cierto? Y en los valores organizacionales. Habla también sobre el manejo de información confidencial para evitar fuga de información, para evitar que información estratégica, información, ¿cierto? Propia de la organización no sea utilizada por ellos mismos o por terceros como información privilegiada para obtener ventajas frente a los mercados.
y introduce lo que es la arquitectura de control de la organización. Y es en este punto donde la organización empieza a definir cómo va a controlar que todos esos elementos de ética, de buen comportamiento, de valores, de transparencia, se empiezan a operativizar en la organización y se empieza digamos, a tener control de qué es lo que está pasando y cómo se está manejando en la organización. Y aquí es donde digamos, se empieza a reglamentar lo que es la estructura para la gestión de riesgos, la estructura de cumplimiento y para la gestión de cumplimiento en la organización y la estructura para lo que es los esquemas de aseguramiento, que vienen de las auditorías internas, las revisorías fiscales en la organización. Y por otro lado está el código de conducta. Y el código de conducta pues se deriva de este código de gobierno y es el que dicta los comportamientos esperados de los diferentes grupos de interés internos y externos, empleados, directivos y otros terceros que están interactuando con la organización. Habla y digamos, pone la posición de la organización frente a temas como fraude, soborno, corrupción, donde se expresa la prohibición y la no tolerancia de estos comportamientos. Dictamina todo lo que es el manejo de conflictos de interés para empleados y otros terceros vinculados con la organización, de su manejo, de su declaración y de su gestión. Habla sobre el manejo de la información confidencial, de compartir información, del uso de la información de la organización. Habla sobre también todo el tema, reglamenta el tema de regalos y atenciones y donaciones, siendo este tema un tema clave para prevenir la corrupción y el soborno. Y dictamina sobre la organización, su posición frente a permitir o no regalos de atenciones o poner límites ante ellos, definir cuándo se debe reportar. Habla sobre los mercados de competencia, especialmente pues, a las industrias o las organizaciones que les aplica o que están directamente, digamos, involucrados en mercados oligopólicos. Y estos los ejemplos pues, que hay pues, muy desde el lado colombiano, todas las investigaciones que ha habido con los mercados del cemento, del azúcar, de los pañales. ¿Sí? Habla sobre todo el tema de líneas de denuncia y reglamenta cómo se debe digamos, todo el procedimiento para realizar una denuncia, donde se determinan cuáles son los derechos y los deberes del denunciante, a la protección de la información, el derecho a poner una denuncia anónima, el derecho a las no represalias frente a una denuncia de buena fe, y el compromiso de la organización para proteger estos derechos, así como también, digamos, de forma explícita, la sanción que puede haber ante una denuncia de mala fe, ¿cierto? Entonces, y por último, pues hace referencia al código sancionatorio que típicamente se traslada a lo que en Colombia es el reglamento interno de trabajo, que es la política donde están reglamentados cuáles son las sanciones, los tipos de sanciones, la gravedad de las faltas y de acuerdo a esa gravedad, pues las diferentes sanciones que pueden aplicarse a un empleado de la organización. Entonces, y estos elementos entonces se empiezan ya, digamos, a poner mucho más, de una forma mucho más objetiva, de una forma mucho más clara, cuáles son esos elementos que la organización ha dispuesto para regir y regular el comportamiento de las personas en la organización. Y a partir de ahí ya viene lo que es el sistema de control interno que pues por su definición lo que pretende es determinar cuáles son los riesgos, ¿cierto? Entre ellos los riesgos asociados a temas de cumplimiento y cuáles son los controles operacionales y de alto nivel que tiene la organización para monitorear, para identificar, para detectar y controlar todos estos, digamos, todos estos riesgos que la organización, a la que la organización se enfrenta. Frente al tema de cumplimiento, pues está la ISO 19600, se los mencionaba hace un momento,
que es el tema de gestión de cumplimiento, y pues aborda, entonces, este estándar aborda todos esos requisitos, tanto requisitos de cumplimiento que se tienen que cumplir, ¿cierto? Por ejemplo, toda la regulación de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el estatuto o los estatutos anticorrupción, las leyes de soborno transnacional, fraude, soborno, que pueden, ¿cierto? Que están tipificados en la ley, o los compromisos de cumplimiento que la organización elige, ¿cierto? Como códigos propios el código de conducta propio, o políticas internas de la organización, ¿cierto? Estándares propios adoptados por la organización, ¿cierto? Y cómo a partir de estas obligaciones, ¿cierto? Se desarrolla todo un sistema de gestión en la prevención, detección y corrección de los riesgos que se puedan materializar en la materia. Este slide muestra cuáles son los elementos que debe tener un programa de cumplimiento. De arriba hacia abajo, lo primero o un elemento fundamental en los programas de cumplimiento es el tema de cultura, y es el tema de que las personas deben ser conscientes de lo que son los riesgos de cumplimiento, de las implicaciones que tienen, de las consecuencias que puede haber, y pues que estas no son solamente para la organización, sino también puede haber consecuencias a nivel personal frente al patrimonio y la misma libertad de las personas. Y que sin esta cultura y sin esta conciencia, el desarrollo del sistema de gestión no va a ser posible. Como segunda instancia está la capa de lo que es el diseño del sistema de gestión, y habla sobre lo que es el gobierno y el tono de la gerencia, es decir, reglamentar todas las políticas, todos los, digamos, los elementos del sistema de gestión en cuanto a roles y responsabilidades, en cuanto a el involucramiento y el liderazgo de la dirección, inclusive de las mismas, de los máximos órganos de las organizaciones, y el buen ejemplo que deben dar frente a los comportamientos requeridos por la misma organización. El segundo elemento de evaluación de riesgo y debida diligencia es cómo la organización determina cuáles son sus riesgos, dónde están sus riesgos más relevantes, cómo obtienen la información para hacer ese análisis de riesgos, para que puedan determinar el alcance de su sistema de gestión o de su programa de cumplimiento orientado a esos riesgos más relevantes. La definición de las políticas y procedimientos, pues que van a ser la línea de actuación o la guía de actuación, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico y operativo para el desarrollo del programa como tal, en lo que es identificación de riesgos, pero también el cuarto elemento, capacitación y comunicación, que tiene que ver de una forma muy importante con el tema de generación de conciencia y cómo la organización comunica y divulga su compromiso frente a los temas digamos, de gestión de riesgo de cumplimiento, o sea, la no tolerancia de los temas de fraude, corrupción, soborno, etcétera, y cómo a partir también de estas comunicaciones empieza a generar conciencia en sus grupos de interés. En el segundo renglón está pues todo el tema de reporte, el estado de los riesgos, de los eventos materializados, de los planes de acción o de los elementos de mejoramiento continuo. Y se menciona también todos los procesos y los esquemas de denuncias e investigaciones, donde estos canales de denuncia no solamente se utilizan para recibir denuncias de comportamientos indebidos, sino también de atender consultas o dudas que los diferentes grupos de interés o personas tengan frente a cómo actuar, cómo reportar, cómo determinar si efectivamente se está evidenciando o no un riesgo materializado, y también frente a sugerencias para el mejoramiento del sistema de gestión. Y por último, lo que mejora monitoreo continuo para determinar pues la efectividad del sistema de gestión y las oportunidades de mejora identificadas. Sigue todo lo que es la tecnología, los procesos y las personas, que son los elementos habilitadores de que todos estos elementos diseñados efectivamente puedan convertirse en algo operativo, que empiece a operar en las diferentes unidades de negocio o unidades de soporte en la organización, y a partir de ahí entonces cómo se desarrolla ya todo lo que es la gestión de riesgos.
donde a partir de ese proceso de análisis de contexto, de entendimiento de la estrategia, objetivos, requisitos internos y externos, cómo empiezan a identificarse los riesgos de cumplimiento digamos que ante los cuales la organización está expuesta, ¿cierto? Y cómo se empiezan a clasificar también en sus diferentes tipologías. Y a partir entonces de este análisis de riesgo, ¿cierto? También empezamos a descubrir en qué procesos se podrían materializar estos riesgos o en qué procesos se pueden gestionar y controlar estos riesgos identificados, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a identificar cuáles son esos procesos clave para la gestión de riesgos, donde uno típicamente para riesgos de cumplimiento, uno se enfoca en procesos donde se da la relación, ya sea por la vinculación, ya sea por la operación, ¿cierto? O ya sea por el seguimiento de los terceros en la organización. Porque hay que tener en cuenta que los riesgos de cumplimiento generalmente son producidos por personas, ¿cierto? Aquí no son fallas en procesos, ni son temas de tecnología, siempre son temas de comportamiento humano. Entonces, ¿quiénes son los generadores de riesgo? Los terceros internos y externos que actúan o que tienen relaciones con la organización. Entonces, ¿en cuáles son esos procesos? En compras, ¿cierto? En el desarrollo de proyectos, de pronto en procesos tercerizados, donde se realizan los pagos, donde se reciben los ingresos, ¿cierto? Donde se hacen, se acuerdan los contratos, ¿cierto? Entonces, son estos procesos clave que la organización entonces empieza a determinar también cuáles son esos controles clave para mitigar y responder ante los riesgos de cumplimiento. Entonces, este es el esquema general de los elementos de un programa de cumplimiento y cómo deberían articularse. Y quisiera resaltar aquí un elemento que determina la 37001, que es el Sistema de Gestión Antisoborno, y que aplica a los programas de cumplimiento en general, y es que son determinados para todos los tipos de la organización, organizaciones de carácter público, privados, sin fines de lucro, ¿cierto? Abordar los riesgos de corrupción y soborno, y que no solamente son por parte de la organización, sino también del personal que está vinculado, de esos terceros o socios de negocios vinculados a la organización, que si resultan involucrados en un comportamiento inadecuado, en una investigación, hay un alto riesgo de contagio, ¿cierto? Y la organización así no haya involucrado en esa transacción específica, puede resultar involucrada en una investigación o en un cuestionamiento y, por supuesto, en una pérdida reputacional. Y el elemento pues de que estas actuaciones indebidas de corrupción o soborno puedan ser llevadas a cabo por intermediarios, ¿cierto? De manera indirecta, ¿cierto? Donde las organizaciones, por más de que utilicen estos intermediarios, no dejan de estar involucrados en estas actuaciones indebidas y por lo tanto cometiendo los delitos y, digamos, teniéndose que enfrentar las consecuencias que esto amerita. Entonces, digamos, aquí el gran mensaje de esto también no es solamente la organización como organización, sino la organización también como entidad que se relaciona con todo tipo de terceros y que esos terceros son generadores de riesgo. Y es parte de lo que el sistema de gestión también tiene que considerar para su desarrollo. Y por último, quiero ya hablar de la función de cumplimiento como tal, ¿cierto? Y esto está muy asociado con lo que es el modelo de las 3 líneas de defensa de los sistemas de control interno, donde tenemos una junta directiva como principal responsable y como principal interesado en el cumplimiento de los objetivos de la organización, donde es allí donde pues, se aprueban todas estas políticas, todos los lineamientos, donde se recibe reporte y se monitorea una alta dirección, pues que es la cara de la organización a la junta directiva y los accionistas, pero también frente a los terceros externos, y es la que vela por el desarrollo de todo el modelo organizacionalmente. Y encontramos la primera línea de defensa,
que son los dueños de los procesos. Y aquí la pregunta es, ¿quién está más interesado en cumplir el objetivo que el dueño del proceso? ¿O quién conoce mejor su proceso que el dueño del proceso o los riesgos ante los cuales está expuesto? ¿Quién ejecuta los controles en el proceso y quién es el que primero se entera cuando hay una falla de un control o un evento de riesgo? Es el dueño del proceso y por lo tanto es el principal responsable de gestionar los riesgos en el proceso. Entonces estos dueños de proceso pues desarrollan toda la gestión operativa de acuerdo a sus responsabilidades, son los encargados de identificar los riesgos, de diseñar y ejecutar los controles y de reportar los eventos o identificar los eventos de riesgo que se materializan. Viene la segunda línea de defensa, que es todo el tema de supervisión de riesgos y es el apoyo que se le da a estos dueños de proceso en toda esta gestión de riesgos, independientemente de los riesgos que haya. Entonces, es donde se definen estas metodologías y estos modos de gestión de riesgos, es donde se da apoyo para facilitar la gestión de riesgo en los diferentes procesos, donde se consolida toda la información de los riesgos de la organización, del estado del sistema de gestión como tal, para reportarlo a la alta dirección y a la junta directiva. Y la tercera línea de defensa asociada con lo que es el aseguramiento, en términos de gobernanza, en términos de gestión de riesgos, de control de riesgos, ¿cierto? Y de esta manera, pues, poder tener primero una ejecución muy clara de lo que es el sistema de gestión, pero también el acompañamiento y el aseguramiento del adecuado funcionamiento del sistema de gestión. Y quiero entonces ahondar sobre la segunda línea de defensa. Y es aquí en esta segunda línea de defensa donde encontramos la unidad de cumplimiento, así como encontramos las unidades de control financiero, de pronto de seguridad física, ¿cierto? Seguridad de las personas, los departamentos de calidad. Aquí también encontramos a la función de cumplimiento, donde si bien es, digamos, el líder o el coordinador del programa de cumplimiento, ¿cierto? Los controles o la mayoría de los controles de cumplimiento se ejecutan es en los procesos, no es en el escritorio del oficial de cumplimiento. Los controles de cumplimiento, ¿cierto? Para la detección o la prevención de los riesgos de cumplimiento se ejecutan en los diferentes procesos de manera transversal. Y es la unidad de cumplimiento la que está acompañando a esos dueños de los procesos en la ejecución de esos controles y también monitoreando el estado de los riesgos de cumplimiento. Entonces, quería pues hablar un poco de este tema sobre esa función de cumplimiento, ¿cierto? Y cuáles son esos elementos clave a considerar por la función de cumplimiento. Primero que todo, la función de cumplimiento debe ser independiente, no debe tener ningún tipo de conflicto de interés en la ejecución de algún proceso ni en relación con personal del resto de los procesos de la organización, pues va a estar monitoreando y seguramente va a estar haciendo investigaciones sobre posibles conflictos o comportamientos indebidos a través de la organización y debe tener también la independencia para hacer los reportes de actuaciones indebidas de cualquier nivel de la organización, ¿cierto? Inclusive de miembros de la alta dirección de la organización. Debe ser autónoma en cuanto a que debe tener acceso libre a la información para poder realizar las investigaciones, para poder monitorear la ejecución de los controles, para poder pedir la información que se requiera para monitorear el cumplimiento e identificar posibles eventos de riesgo materializado. Debe tener también en consideración lo que es la operación de la línea ética en cuanto a, digamos, su capacidad de recibir las denuncias, de procesar la información que se recibe, de realizar las investigaciones, de concluir para poder darle una recomendación a las instancias correspondientes de qué hacer cuando se materializa un riesgo o qué hacer cuando hay indicios de, pero no tengo la prueba reina, ¿cierto? Entonces, debe tener en cuenta también el tema de operación de línea ética, donde hay un elemento muy importante que es digamos, contar con unos mecanismos de toma de decisión adecuados. Cuando estamos hablando de riesgos de cumplimiento, las organizaciones normalmente se enfrentan a muchos, lo que se llaman los dilemas éticos. Son situaciones pues que no es tan blanco o negro,
¿cierto? O culpable o no culpable, ¿cierto? O cuando hay indicios pero no hay suficientes pruebas, por ejemplo, ¿cierto? Y las organizaciones necesitan tomar decisiones frente a su manera de actuar, obviamente de acuerdo a lo que está dispuesto por la ley, pero va a ser, digamos, muy importante para una función de cumplimiento que existan estos mecanismos para toma de decisión en los niveles adecuados de la organización. Muy importante la integración de los controles en los procesos. Como les decía hace un momento, la gestión de cumplimiento no es en el escritorio del oficial de cumplimiento, es en la operación, porque es en la operación y en la ejecución de los procesos eh, eh, donde se materializan efectivamente los riesgos y es donde deben también hacerse la ejecución de los controles. Entonces, es muy importante la integración de todo este programa de cumplimiento y de los controles de cumplimiento en los procesos de la organización. Mantener indicadores efectivos frente al desempeño de los controles, de la eficacia de los controles, pero también de la eficacia del sistema de gestión como tal, que es lo que le da la tranquilidad a la organización de que su sistema de gestión está mitigando adecuadamente los riesgos de cumplimiento, porque hay un elemento digamos, clave en este tipo de riesgos, es que la materialización de riesgos de cumplimiento trae consecuencias graves en la reputación de la organización y por lo tanto en la sostenibilidad futura de la misma. Y el último elemento pues es la experticia, ¿cierto? Digamos que la función de cumplimiento requiere unas habilidades y unos conocimientos especiales para desarrollar y definir el modelo de gestión, pero también para accionar especialmente los casos que se van materializando en el tiempo, en el análisis de las debidas diligencias, en el análisis de información de terceros, en el análisis de las señales de alerta, determinar si una señal de alerta es verídica o es relevante o no, de las funciones de cumplimiento. Que esto es un elemento pues que también a veces las organizaciones tienen que entender que la función de cumplimiento requiere precisamente esas habilidades y esos conocimientos específicos que no todo el mundo las tiene. Entonces, son estos elementos, digamos, clave en lo que es el desarrollo de la función de cumplimiento como tal. Y ya a manera de conclusión, bueno, el tono de la gerencia y el compromiso, ¿cierto? Es clave para el éxito del sistema de gestión, la alineación con el gobierno corporativo y los valores organizacionales y todo parte de esa definición de lo que es ética y los valores y principios organizacionales. Un enfoque basado en riesgos es lo que le va a permitir a la organización enfocarse en los riesgos más importantes y enfocar esfuerzos y desarrollos, ¿cierto? En lo que digamos, más valor le va a generar. La estructura organizacional adecuada en la toma de decisiones en los niveles adecuados, el empoderamiento que se le da a la función de cumplimiento desde el punto de vista de estructura resulta relevante. Los controles adecuados en la operación, ¿cierto? Es allá en los procesos donde se materializan los riesgos. La formación y capacitación permanente, que es, digamos, el direccionador para generar lo que es conciencia y cultura de cumplimiento en la organización. Y por último, el tema de confianza en el sistema de gestión. Es súper relevante que los diferentes grupos de interés confíen en que el sistema de gestión está bien estructurado, que el sistema funciona y que el sistema genera, digamos, los resultados. Entonces, por ejemplo, cuando hay una denuncia, que los grupos de interés sepan que la denuncia se gestiona, a una conclusión, que las reglas son aplicables para todos los niveles de la organización, ¿cierto? Y esa confianza es muy relevante para el desarrollo y el éxito del sistema de gestión, ¿cierto? Bueno, esta era digamos, la presentación que tenía para ustedes y los mensajes que quería transmitirles. Aquí está en pantalla mi nombre, mi correo electrónico. En caso pues, de que tengan preguntas, tengan dudas, consultas, no duden en contactarme, por favor. Con mucho gusto les puedo dar una guía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor Kogler. Tenemos la siguiente pregunta de Leonardo Mercado. ¿Qué controles se pueden implementar para mitigar el riesgo de la corrupción en las empresas privadas? Mira, controles anticorrupción hay muchos, hay de diferentes niveles. Primero, definir claramente unas políticas y unas reglas de juego, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen los elementos de la estructuración de un código de ética donde define claramente cuál es el comportamiento asociado o cuál es el comportamiento esperado de las personas en la organización frente a los temas de corrupción, ser muy explícito en ese sentido y también ser muy explícito en las consecuencias y en las sanciones que puede haber cuando una persona incurre en este tipo de comportamientos. Segundo, los temas asociados a conocimiento de tercero. ¿Con quién estamos trabajando? ¿Cuáles son los empleados que estoy hablando en la organización? ¿Cuáles son los contratistas o proveedores? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cierto? Y cómo ¿cierto? Poder conocer, ¿cierto? Y es ese famoso Know Your Client o Know Your Third Party, conozca su tercero, conozca su tercera parte de con quién, digamos, de compromisos que se adoptan desde el momento de la vinculación y durante el desarrollo de la relación, ¿cierto? Donde ambas partes ambas partes se comprometen a mantener comportamientos debidos. Los mecanismos de canales de denuncia, líneas éticas para poder denunciar y la confianza en esta denuncia, la confianza en que puede ser anónima, la confianza en que se protege la información y que se le da un manejo adecuado, ¿cierto? También es un elemento muy importante. Puedo seguir enumerando controles, ¿cierto? Pero en la medida que tú identifiques dónde están los riesgos, en qué procesos pueden existir los riesgos, vas a poder también definir mejores controles. Perfecto, doctor. Tenemos la siguiente inquietud por parte de William Reataga. ¿Cómo permeamos los riesgos organizacionales? No sé a qué te refieres con qué permear los riesgos. Hay un elemento de generación de conciencia en las personas y en los diferentes niveles de que en los diferentes procesos hay exposición a riesgo. Digamos, tener exposición a riesgo no es malo y es normal que haya exposición al riesgo. Es muy importante que haya conciencia sobre cuáles son los riesgos para que las personas también puedan generar estrategias de mitigación para que no les ocurra sus procesos, ¿cierto? Entonces, yo creo que el tema de conciencia y de formación de qué es un riesgo, cómo se puede materializar, cómo se puede inclusive medir o valorar un riesgo para determinar las acciones de mitigación, digamos, divulgar todo este sistema de gestión y crear conciencia. Espero haya respondido. Perfecto, doctor. Y tenemos por último la siguiente pregunta de parte de Juan Espinosa. ¿La ISO 19600 es una norma certificable? No, en este momento la ISO 19600 no es certificable, es una guía, pero sí se está trabajando, la organización ISO está trabajando en la ISO 37301, creo que es la 19600 con unos elementos, digamos, adicionales que la llevan a ser una norma certificable. Es una norma que está en discusión y está en revisión y esperamos que pronto sea aprobada para, digamos, para que ese sistema de gestión de cumplimiento pueda ser certificable. Perfecto, doctor Kogler. Muchísimas gracias a los participantes que en este momento tienen otras preguntas. Pueden escribir directamente al contacto que está en pantalla por parte de nuestro panelista, que él muy amablemente va a responder todas sus inquietudes. Por otro lado, pues muchísimas gracias, doctor Kogler, por su información y les recomendamos que mañana, jueves 28 de mayo, los estamos esperando en un nuevo webinar con el tema Responsabilidades de Chief Security Officer, CSO.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Bueno, con mucho gusto. También me pueden encontrar en LinkedIn fácilmente. Entonces, también es otro canal que pueden usar. Muchísimas gracias, doctor Kogler, y también muchísimas gracias a todos nuestros invitados que nos ven desde distintas partes del mundo. Muchísimas gracias y los esperamos mañana nuevamente en nuestro evento a las 6 de la tarde. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.